todo escritor debería aprender a escribir guiones cinematográficos. Un guión es el documento estándar que sirve de base para cualquier película o serie. Así que en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la escritura de guiones, su formato, sus elementos esenciales y una metodología básica que te servirá para canalizar tu creatividad a través de este documento. Dicho todo esto, empecemos. Un buen guión tiene que ser fácil de leer y de entender, ya no solo para los guionistas, el director o los actores, sino para los demás involucrados en la producción de una película, los técnicos, los camarógrafos, los vestuaristas, utileros y demás. Es por eso que el formato de un guión es relativamente sencillo, pero puede resultar abrumador porque parte de la gracia de este documento es que compacta mucha información en pocas palabras. Eso sí, es absolutamente estricto cuando se trata de detalles formales. Elementos básicos como la fuente, los márgenes, el interlineado y hasta la sangría están muy bien limitados y tienen que hacerse sí o sí de esta manera. Por fortuna hay muchos programas con los que tú puedes escribir un guión ya formateado. El punto es que todas estas reglas están estandarizadas y son casi que un requisito para todo aquel que quiera presentar un proyecto a una productora y que tenga aspiraciones más grandes que un simple "mira, escribí una película". Así que no te rompas la cabeza tratando de innovar, por lo menos en este asunto. Todas estas normas sirven para que cada página del guión equivalga a un minuto de metraje, y como una película oscila entre 90 y 120 minutos, el guión debería tener hasta 110 páginas. Esto implica usar un lenguaje particular y dividir la narración usando diferentes tipos de nota que no solo sirven para dejar claro qué parte es cada una de ellas, sino que también ayuda a la legibilidad del guión. Y te diré una cosa, a mí en lo particular el texto de un guión me parece hasta estéticamente bonito. ¡Ay, qué bonito! Muchos guiones comienzan con una transición, que puede incluir un fundido de apertura o una pantalla negra. Otros guiones comienzan con un encabezado de escena o incluso con subtítulos de imágenes que desean presentarse desde el principio. En las primeras páginas también suelen colocarse textos como la carta de título o notas para ubicar el tiempo y el lugar donde comienza la historia. Independientemente a cómo decidas arrancar el relato, a continuación tienes que empezar a explicar las escenas, y para eso existe el título de escena, también llamado encabezado. Está allí para ayudar a dividir los espacios físicos en una narración y darle al lector y al equipo de producción una idea de la geografía de la historia. Esta nota se escribe en mayúsculas y siempre debe empezar con INT para aclarar que la escena transcurre en espacios interiores, o EXT para espacios exteriores. Luego vendría en una línea la descripción del entorno en el que nos encontramos y la especificación temporal: día, noche, tarde, ocaso y así. Hay casos en los que una escena transcurre al principio en un exterior para luego salir, y también donde estamos afuera y luego entramos en un lugar concreto. En esos casos tenemos que hacer la transición ya desde el encabezado con interior guión exterior o exterior guión interior, para que quede claro y así entender la coreografía de la cámara. Luego vendrían las líneas de acción, las que describen visual y auditivamente lo que ocurre en la pantalla. Es la narración de la historia propiamente dicha y debe ser escrita en tercera persona y en presente. Toma en cuenta que un guión cinematográfico se tiene que limitar a lo que transcurre en la pantalla, así que debes evitar descripciones demasiado detalladas y apreciaciones de carácter abstracto. También puedes enfatizar elementos particularmente importantes para tu historia, como objetos concretos y sonidos, utilizando mayúsculas. Las líneas de diálogo se colocan debajo del personaje al que están asignadas, y es literalmente la voz del personaje. Esto hace que el diálogo sea bastante sencillo en cuanto al formato. Se podría hacer todo un video hablando de cómo escribir buenos diálogos, y lo haré tarde o temprano. De momento, quédate con la idea de que los diálogos cumplen diferentes funciones, casi siempre al mismo tiempo. Por un lado, sirven para explicar y desarrollar la trama o los temas narrativos. Sirven también para diferenciar la voz y la personalidad de los personajes, o también se usan para crear efectos dramáticos o para hacer frases icónicas. Hasta la vista, baby. Usando solo los títulos de escena, las líneas de acción y los diálogos ya podrías escribir el 99% de una película. Pero también hay otros elementos secundarios dentro del formato que más te vale bien conocer. Los paréntesis son útiles para dirigir a los actores y añadir sarcasmos y matices a las interpretaciones del texto.
pero conviene tener cuidado con su uso excesivo. Los actores no son maniquís, así que tienes que pensar en todo momento en las aportaciones que ellos le van a dar al texto. Los mejores guionistas saben cómo sugerir tomas sin necesidad de escribirlas, pero si realmente insistes en describir una toma en particular de tu guión, puedes formatearla como un encabezado. Pero esto no se suele hacer, más que nada porque limita la visión del director. Esto es más común, eso sí, cuando el guionista que escribe el guión también va a dirigir la película. Y por último estarían las transiciones. Estas anotaciones se colocan en la parte inferior derecha de la página al final de una escena, aunque en los guiones modernos esto se usa cada vez menos y sirven para señalar el corte o el fundido a negro. Una vez entendido el formato del guión y sus elementos básicos, toca sumergirse en la estructura narrativa de la historia. La estructura es la disposición de los diferentes acontecimientos narrativos, su intensidad y su ritmo a lo largo del relato. Es el cómo se cuenta la historia. Algunos creen que es poco más que una fórmula preconcebida que produce películas sin creatividad, pero la verdad es que luego de siglos, de milenios de contar historias, hemos descubierto las herramientas necesarias para capturar la atención de la audiencia al tiempo que exploramos los grandes temas de la vida. En esencia, un guión se nutre de un conflicto central sólido, que impulsa la narrativa y que va avanzando gracias a las acciones de cada vez mayor intensidad de los personajes hasta llegar a un clímax, en el cual la historia se resuelve para un lado o para el otro y decide por fin el resultado de una tesis moral. Esto no es así porque los guionistas o los escritores seamos unos pretenciosos de mierda que querramos venir con la moralina, que a veces pasa, no te lo niego. Esto ocurre porque si una historia no busca hablar de alguno de los grandes temas que obsesionan al espíritu humano, se vuelve por completo irrelevante, por muy bien escrita que esté. Existen diferentes formas de abordar la estructura narrativa de una historia, como el método de Salva al Gato, la estructura de los 3 actos, el viaje del héroe, los pasos de John Truby o el círculo de la historia de Hartman. Pero en esencia, cada historia sigue una progresión que refleja la experiencia humana y una secuencia lógica. Se presentan los personajes, el escenario y el conflicto. Un evento rompe el status quo, llevando a que los personajes deban superar una serie de obstáculos. Ocurre algo que cambia por completo el rumbo de la historia, por lo general de lo aparente y trivial a lo profundo y significativo. La tensión llega a su punto máximo y el protagonista se enfrenta a su mayor desafío, y los personajes lo arriesgan todo en un último intento para obtener su objeto del deseo. La historia encuentra un cierre, satisfactorio o no para los personajes, cerrado o abierto, o sea que permita que la historia siga más allá del fin del relato. Y por último, la resolución llega a que el mundo viva un nuevo status quo. Las acciones de los personajes han cambiado la realidad, puede que para bien o para mal, o solo cambió y ya. Seguir esta estructura no implica sacrificar la creatividad, al contrario, proporciona una hoja de ruta que mantiene al guión enfocado y atractivo para la audiencia. Independientemente de la estructura narrativa que desees utilizar, siempre es recomendable utilizar lo que a mí me gusta llamar la metodología fractal. Un fractal es una figura geométrica que se da en la naturaleza, que aunque es finita en su superficie, se puede expandir infinitamente. Y como un fractal, tomamos una idea concreta y la iremos expandiendo hasta el formato que necesitemos. Empezamos con la premisa, la idea central que motiva la existencia del relato. Puede ser una tesis filosófica o un imperativo moral, lo que crees sinceramente sobre algún asunto de la vida, sobre el amor, el poder, la amistad o la familia. Tomas esa idea y la verbalizas en una oración. Puede parecer muy fácil, pero esto requiere mucha sinceridad intelectual y estar dispuesto a ventilar pensamientos muy íntimos. Aunque te diré un secreto, este ejercicio puede ser sumamente nutriente. Luego tienes que introducir esta premisa en un argumento, lo que tú dices cuando alguien te pregunta de qué va la película. También tienes que poder resumir este argumento en una oración. Esto le brinda claridad a tu relato y te permite asentar la idea. Por fortuna, hay cimientos sobre los cuales puedes trabajar. Las 20 tramas maestras son una lista de tipos de relatos que interesan a la audiencia y que se han ido repitiendo a lo largo de los siglos. No porque un erudito lo haya decidido así, sino porque la prueba y el error han demostrado que son las más efectivas a la hora de contar una historia. Este argumento luego lo expandes dentro de la estructura narrativa,
los grandes hitos que presentan al protagonista y lo lanzan en su búsqueda. Y puedes utilizar la que más te convenza, desde los 3 actos hasta el círculo de Harmon. Esa es decisión tuya. Con el paso del tiempo te darás cuenta de que la estructura narrativa tiene su propia carga moral intrínseca, sobre cómo tenemos todos el poder de actuar y cumplir nuestros sueños si nos atrevemos a salir al mundo y a enfrentar las dificultades que éste nos presente. Una vez tienes estos grandes bloques narrativos, toca diseñar la escaleta. Esta es la descripción de todas las escenas de la historia, compactadas dentro de su propia unidad dramática. Una película suele tener entre 40 y 70 escenas, mientras que una novela puede llegar hasta las 100, así que esta va a ser la parte del proceso un poquito más laboriosa. Luego tomas toda esa escaleta y la transcribes en la Biblia, un resumen en pasos de cada escena en orden lógico. En la Biblia el guionista indica de qué hablan los personajes, pero nunca escribe el diálogo. En su lugar crea el subtexto, los verdaderos pensamientos y sentimientos que se ocultan bajo lo que se dice y se hace, porque solo de esa forma aparecerá genuinamente la voz de los personajes, los matices de su personalidad y los modismos que tienen al hablar. Mi perra. Y por eso es que siempre digo shom shom shipledidop. Para que te hagas una idea, una Biblia en condiciones puede llegar hasta las 90 páginas a doble espacio. Esto es importante porque así descubrimos errores que omitimos durante la escritura de la escaleta, escenas que no funcionan y otras que surgen de manera espontánea. Así que no tengas miedo de avanzar y retroceder en tu trabajo durante estas etapas. Es de lo más normal que personajes entren y salgan, que escenas aparezcan y sean sustituidas. Solo asegúrate de hacer el mejor trabajo posible y de tener la prioridad de que cada escena sea lo más vívida y genuina que puedas, y tener todas tus ideas claras en la cabeza y los personajes insuflados de vida propia hace que todo este proceso sea mucho más sencillo y satisfactorio. Pero incluso después de todo este trabajo, solo estamos escribiendo la primera versión del guión. Todavía necesitaremos efectuar cambios y revisiones, ya no solo por el bien de la historia en sí misma, sino para adaptarse a las limitaciones del presupuesto, de la visión del director o por las aportaciones de los actores. Es común que hasta durante el rodaje de la película se hagan modificaciones al guión. Por eso debes aprender a ser flexible, tomar esas limitaciones y opiniones y darles un giro para que aporten a la riqueza de la obra y no para que la destruyan. En parte, eso es la verdadera creatividad. La capacidad de utilizar las limitaciones a tu favor y no como una excusa. Y una vez hecho todo esto, tendrás un guión terminado. Si veo que este tema les interesa, podemos hacer un reto en el canal de escribir una película en una cantidad ridículamente escasa de tiempo, pero eso dependerá de ustedes. Mientras tanto, te dejo este video sobre cómo escribir buenos antagonistas, una de las partes fundamentales de cualquier historia. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao. Y por eso es que siempre digo shom shom shipledidop.